En momentos tan difíciles que vivimos a causa de la violencia, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para enfrentarla? ¿Cómo mantener la paz mental en medio de tantas injusticias? El Salmo 10 nos dará la clave para saber cómo enfrentar los momentos violentos que sacuden nuestro entorno, confiando en la justicia y la fuerza divina. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salmos para la vida diaria. El día de hoy, nuestro pastor nos enseñará cómo el Salmo 10 nos ayudará a comprender el porqué de tanta violencia a nuestro alrededor, evitando ser víctimas de la desesperación y buscando el consuelo y la esperanza en la justicia divina. Que este Salmo nos impulse a esperar en el Señor. Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio más de Salmos para la vida diaria. Agradezco al Señor la oportunidad de poder seguir en contacto con cada uno de ustedes, aprendiendo las verdades de los salmos que nos llenan de confianza y enriquecen nuestra fe. El día de hoy hablaremos del Salmo 10, confianza en medio de tanta violencia, y creo firmemente que este salmo nos ayudará a mantenernos firmes en la posición de buscar a Dios a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo como ciudad y país. Por ello, acompáñenme con sus Biblias y leamos juntos la palabra del Señor. Salmo 10, plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Al leer el Salmo 10, notamos que no encontramos alguna referencia o indicación de quién es su autor, cuál es su contexto o en qué momento o forma se debía entonar este cántico. Pero a pesar de ello, hay mucho que aprender. Lo primero que observamos es su estructura. El salmo comienza con una fuerte interrogante que el salmista hace a Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Versículo 1, dándonos a entender que el salmo es una plegaria u oración donde el salmista, en primer lugar, busca respuesta para entender el porqué de su situación. Dicho cuestionamiento se basa en manifestarle a Dios su sentir al ver que existen muchas personas malvadas y violentas que atentan contra los pobres, huérfanos y oprimidos. En esta parte del Salmo,
Desde el verso 2 hasta el verso 11, el salmista describe cómo piensan y actúan esas personas inclinadas a la violencia y al mal. En segundo lugar, inmediatamente después de escribir cómo actúan los violentos, las palabras del salmista se dirigen a demostrar su confianza en que Dios obrará su justicia, amparando a los que son víctimas y castigando a los que han escogido el camino de la violencia. Versos 12 al 18. Una vez que hemos visto cómo está estructurado este salmo, preguntémonos, ¿qué nos enseña el Salmo 10 sobre nuestro Dios? El salmista reconoce que solo Dios nos puede ayudar y hacer justicia. Muchas de las veces vivimos en medio de una sociedad que por causa de la violencia y la corrupción, pareciera que nadie está dispuesto en hacer lo correcto y castigar al culpable. El escenario del salmista es muy similar. Por eso sabe y descansa que Dios es el único y suficiente refugio donde podemos estar seguros que Él nos hará justicia. El salmista le pide a Dios en el versículo 12 a que se levante, que alce su mano como señal de autoridad y que nos muestre su misericordia al ver la injusticia que podamos enfrentar, librándonos de ella. Recordemos que en la primera parte del Salmo se describe que el pensamiento de los malos y violentadores es que Dios no se da cuenta de sus acciones. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esta misma idea el salmista la repite en el verso 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Dios nunca nos pedirá cuentas. Por eso, ante el contraste de pensamientos, el salmista asegura y confía en que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña, hasta lo más profundo y oculto en el corazón, Él lo sabe. El salmista afirma, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación. No importa que parezca que nadie hace nada o nadie crea lo que estamos padeciendo. Dios sí lo sabe y Él actúa para ampararnos y nos dará justicia. Por ello, además de confiar en que Dios sabe la violencia que estamos enfrentando, también Él nos ofrece su justicia y protección. Para dar la recompensa con tu mano, a ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Versículo 14. Así que podemos estar seguros que tarde o temprano, pero será una realidad, la justicia de Dios se manifestará dando a cada quien conforme a sus hechos. Por eso podemos descansar en un Dios misericordioso que oye el deseo de los humildes y juzga para bien para aquellos que no tienen cómo defenderse y solo dependen de Él, como el huérfano y el oprimido. ¿Cuál es la razón fundamental de confiar y esperar en la justicia de un Dios protector que todo lo sabe, que es misericordioso y que tiene todo el poder para protegernos y hacer lo correcto? El salmista sabe que no está buscando la ayuda en cualquier persona o institución. Sabe y reconoce que Jehová es rey, que gobierna sobre todos y siempre hace justicia, la cual no es una justicia a medias, sino que es completa, cabal y definitiva. Ahora que hemos observado lo que el Salmo nos enseña sobre Dios, ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña el Salmo 10 sobre nuestra naturaleza humana? Hay varias cosas que debemos aprender. En primer lugar, este salmo nos describe perfectamente el modus operandi de los violentadores. Los describe como arrogantes, altivos, son personas que no aman, sacan ventaja de los demás, se creen autosuficientes, sus palabras son mentirosas, son groseros y mantienen su fuerza por amenazas. Una manera de compararlos es con la idea de un león que sigilosamente ha detectado a su víctima y con su fuerza se abalanza contra ella para devorarla. Por ello, este tipo de personas creen que nada ni nadie puede enfrentarlos o detenerlos porque tienen una excesiva confianza en su fuerza y dominio que pueden ejercer sobre cualquier persona. Pero el salmista ve un poco más el problema de este tipo de personas.
¿En dónde está la raíz para que los violentadores actúen de esa forma contra su prójimo? Pues todo se debe a que ellos han decidido rechazar a Dios. En el verso 3 el salmista menciona, porque el malo se jacta del deseo de su alma y desprecia a Jehová. Aquí la palabra desprecio significa un total rechazo a Dios, una franca oposición. No le importa lo que Dios pueda decir de él o hacerle. Esa mente endurecida que desprecia a Dios los hacen pensar que los mandamientos de Dios son absurdos. Por lo tanto, no desean obedecerlos ni regir su vida a un código moral en base a la ley divina. Su única verdad es su pensamiento y su seguridad está en su fuerza. Por eso el salmista nos enseña que ellos no buscan a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Verso 4. Los juicios de Dios los tienen muy lejos de su vista. Verso 5. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, nunca lo verá. Y en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Por lo tanto, el Salmo 10 nos enseña que la violencia no solo es un problema social, sino espiritual. El violentador es resultado de una ausencia de formación en la justicia de Dios y de un rechazo consciente de lo divino. Donde no hay formación espiritual, crece la codicia. Donde se desprecia a Dios, se legitima la opresión. Por eso, la verdadera prevención de la violencia comienza en la formación del corazón bajo la palabra de Dios. Ya para finalizar, ahora preguntémonos, ¿cómo el Salmo 10 me ayuda a exaltar a Dios? Sin duda, la principal actitud que demuestra el salmista que debemos imitar es la de alguien que confía, espera y descansa en la justicia de Dios. Tal vez nuestro enemigo sea más fuerte y poderoso que nosotros, pero jamás la fuerza, astucia o estrategia de ellos se podrá comparar con la fuerza y el poderío de nuestro Dios. Aunque parezca que ellos siempre ganan, debemos esperar y confiar que un día la justicia de Dios prevalecerá frente a cualquier acto humano. Hoy muchas personas pueden salirse con la suya y librarse de las leyes humanas, pero jamás podrán eludir y evitar la justicia de Dios preparada para el día de Jesucristo. Miremos además que este salmo nos invita a tomar una actitud de fe y valor al buscar y esperar que sea Dios quien nos haga justicia y no que nosotros busquemos una acción de venganza que nos rebaje a su nivel. Los deseos de venganza envenenan el corazón y no pueden dar alabanza a Dios. Al final, las acciones de estas personas pueden parecer exitosas, pero no por mucho tiempo. Pues cuando se manifieste la justicia divina, esta durará para la eternidad y lo que para nosotros en su momento fue injusto y doloroso, no se podrá comparar con el extenso consuelo que recibiremos por la justicia divina. Te invito a que puedas orar junto conmigo y elevar un clamor por todos aquellos que están sufriendo a causa de la violencia, que puedan descansar y creer que un día la justicia perfecta de Dios se manifestará y ellos serán consolados de todo mal. Padre eterno, justo eres tú y todos tus caminos. Sabemos que mientras estemos en este mundo, enfrentaremos dolor e injusticias por parte de personas que no te conocen y no te temen. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a no caer presas del pánico del temor, sino que podamos confiar en tu protección, ayuda y consuelo. Te pedimos por nuestro país, sana nuestra ciudad, que esta ola de violencia que nos acude pueda parar. Entendemos que todo esto es resultado porque como sociedad te hemos rechazado y hemos menospreciado tu palabra. Avívanos para que podamos volver a ti. Danos valentía para predicar tu palabra. Ayúdanos como tu iglesia a proclamar el mensaje del evangelio y ser luz para impactar con tu poder. Hoy más que nunca te pedimos, líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, hermanos, por mantenerse hasta este punto del episodio, esperando que este material sea de grande bendición y edificación a sus vidas. Si es así, les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal, darle un like y compartir con sus contactos, pues eso nos ayudaría muchísimo para poder bendecir y llegar a más personas. Hemos finalizado por esta ocasión.
pero los esperamos la próxima semana en un episodio más de Salmos para la Vida Diaria. Bendiciones a todos.